Crecí en una casa donde el sonido del estómago vacío era más común que el de una nevera siendo abierta. Desde muy pequeño aprendí que el hambre tiene sonido, olor y un peso invisible que enferma hasta el alma. Mis padres eran personas honestas, luchadoras, pero atrapadas en un ciclo de deudas, promesas rotas y oraciones que para mí parecían nunca ser escuchadas. Recuerdo a mi madre llorando en silencio, tratando de alargar el arroz para el día siguiente, y a mi padre, con la cabeza baja, regresando de otro intento fallido de conseguir trabajo. Crecí con rabia, rabia de depender, rabia de suplicar, rabia de ver a mi familia siendo humillada por la pobreza, y esa rabia se convirtió en combustible. Me prometí, aún siendo niño, que sería diferente, que de una forma u otra sería rico, que nadie en mi casa volvería a dormir sin cenar. Quería vencer, aunque fuera a la fuerza, pero lo que no sabía era que esa obsesión por cambiar mi vida abriría puertas que nunca debieron abrirse. Porque cuando uno desea algo con tanta intensidad, a veces acepta cualquier precio, sin saber que el pago vendrá con intereses imposibles de pagar. Tenía alrededor de 17 años, cuando escuché por primera vez, con verdadera atención, una conversación que cambió mi vida. Estaba en una barbería del barrio, de esas donde los hombres hablan alto y cuentan historias que suenan más a leyenda que a realidad. Uno de ellos, que nunca había visto por allí, decía con total naturalidad que había cambiado su suerte después de conocer a un pai de santo famoso en otra ciudad. Contaba que aquel hombre le había abierto los caminos y que desde entonces todo en su vida había comenzado a funcionar. El tono era misterioso, pero el reloj de oro en su muñeca y la forma en que los otros lo escuchaban con atención me dejaron intrigado. No dije nada, solo memoricé cada palabra. En los días siguientes empecé a buscar todo lo posible sobre pactos. Primero por curiosidad, luego por obsesión. Descubrí foros, videos, relatos. Algunos daban miedo, otros parecían delirios, pero todos tenían algo en común. Hablaban de un precio. Solo que nadie decía cuál. Y eso fue lo que más me atrajo. Porque si existía un camino que me podía dar todo lo que siempre quise, yo necesitaba encontrarlo, aunque tuviera que caminar a ciegas. No se lo conté a nadie, ni a mis amigos, ni a mi madre, ni mucho menos a mi novia de ese entonces. Aquella decisión era solo mía, silenciosa, forjada en años de frustración, rabia y hambre. Reuní un poco de dinero, tomé un autobús hacia otra ciudad y bajé en un barrio pobre, polvoriento, donde decían que vivía un hombre que abría caminos de verdad. La casa no tenía pintura, la reja estaba oxidada, pero el aire era pesado, espeso, como si el tiempo allí se moviera diferente. Él me recibió sin hacer preguntas. Me miró directo a los ojos y dijo: «Vienes a buscar lo que nunca tuviste, pero tienes que entregar lo que nunca pensaste perder». No entendí, pero acepté. Me senté en el suelo del terreiro, rodeado de velas negras y figuras dibujadas en sal, y esperé. El ritual comenzó con cantos en una lengua que no reconocía, olores fuertes de hierbas quemadas y el ambiente cargado como si el aire no se pudiera respirar. En un momento él me entregó una daga y dijo: «Confía». Me hice un pequeño corte y dejé caer mi sangre sobre una vela encendida. La llama se extinguió sola, un sonido grave se oyó desde el fondo y entonces supe algo acababa de ser sellado y ya no había vuelta atrás. La noche del ritual fue oscura, sin luna, y el silencio del barrio parecía un presagio. Dentro del terreiro, el aire estaba espeso. El hombre trazó un círculo en el suelo con polvo oscuro, rodeado de velas rojas y símbolos que no entendía. Me pidió que me descalzara y no dijera ni una palabra. Cuando empezó a invocar, algo cambió. La temperatura bajó. Un escalofrío me recorrió la espalda y sentí que había cruzado un umbral invisible. Entonces
Me miró fijamente y dijo: Lucifer está escuchando. Pero él no trata con cobardes. Me entregó nuevamente la daga. Ofrece tu confianza. Hice un corte más profundo esta vez. Dejé que la sangre goteara sobre una cruz negra tallada en madera. Las velas parpadearon violentamente y se apagaron. La oscuridad se hizo total. Un sonido profundo, casi un rugido contenido, llenó el lugar. El hombre me habló sin levantar la voz. Tu pedido fue aceptado. La riqueza llegará, pero él volverá para cobrar, y siempre cobra lo que más amas. Quise preguntar qué significaba eso, pero mi garganta estaba cerrada. El ritual terminó. Salí de allí con los bolsillos vacíos y el corazón lleno de una euforia peligrosa. Había pactado y creía haber ganado, pero no sabía que el precio ya había empezado a ser cobrado. Los primeros signos llegaron casi de inmediato. Al día siguiente, un conocido con el que apenas hablaba me ofreció un trabajo inesperado. Bien pagado, fácil. En 2 meses ya estaba asociado en un pequeño negocio que despegó como por arte de magia. El dinero comenzó a fluir. Las deudas desaparecieron. Cambié mis zapatillas rotas por un coche usado y el alquiler apretado por un departamento moderno. Gente que nunca me había mirado empezó a tratarme como alguien importante. Amigos que antes se burlaban de mis sueños, ahora me llamaban visionario. Mi madre estaba feliz, sin entender cómo todo había cambiado tan rápido. Y mi esposa, ella decía que por fin estábamos viviendo lo que merecíamos, pero dentro de mí algo no encajaba. Las noches eran largas, el sueño escaso. A veces sentía una presencia, como si alguien me mirara desde la sombra. Intenté ignorarlo. Me decía que era paranoia, estrés. Después de todo me estaba saliendo bien, ¿no? Pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Y pactos que no se olvidan. El éxito había llegado, sí, pero junto con él, un eco silencioso que empezaba a hacerse más fuerte. Un recordatorio de que en este juego siempre hay factura, y la mía no tardaría en llegar. La noticia llegó como una bendición. Amor, estoy embarazada, me dijo con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa que irradiaba luz. La abracé, la besé, fingí estar tranquilo, pero por dentro algo en mí se quebró. Fue como si una voz interna susurrara: aquí empieza. No era un miedo normal de padre primerizo, era algo profundo, intuitivo, como si supiera que el precio comenzaba a tomar forma. Las noches se volvieron más pesadas. Soñaba con figuras al pie de la cuna, con sombras que susurraban palabras en lenguas que nunca había escuchado, con ojos brillando en la oscuridad. Me despertaba agitado, sudando frío. Mi esposa lo notaba. ¿Todo bien?, preguntaba. Solo estoy cansado, respondía. Pero en el fondo, yo sabía. Sabía que algo vendría a reclamar lo que ofrecí. Cada ecografía, cada ropita comprada era alegría para ella y ansiedad para mí. Me sentía atrapado en una promesa que no sabía cómo romper, porque si ese niño era parte de la deuda, entonces el infierno no vendría por mi alma, vendría por la suya, y yo lo había permitido. El día del parto llegó envuelto en un aire de felicidad y tensión. Todo parecía normal: hospital limpio, médicos amables, sonrisas nerviosas. Pero algo en el ambiente no estaba bien. Era como si el aire estuviera cargado, como si el tiempo pasara más lento. Cuando el bebé nació, no lloró. El silencio fue ensordecedor. Los médicos intercambiaron miradas, intentando mantener la calma. Vamos a revisarlo, dijeron. Mi esposa, agotada y con lágrimas en los ojos, me preguntó: ¿está bien? Yo no supe qué responder. Minutos después, lo trajeron de vuelta. Estaba vivo, sano, con los ojos bien abiertos, pero sin emitir un solo sonido. Es pronto para preocuparse, dijeron. Algunos bebés tardan más en vocalizar. Pero pasaron los días.
las semanas, y el silencio continuó. No balbuceaba, no hacía ruidos, sonreía, jugaba, nos miraba con ternura, pero algo faltaba. Yo lo sabía, sabía que no era algo físico, era espiritual, era el resultado de lo que había hecho. El pacto había sido sellado y ahora el precio se estaba manifestando. No era castigo contra mí, era contra lo que más amaba, porque los demonios no vienen solo por tu alma, vienen por tus generaciones. La culpa era un veneno lento, invisible, que me consumía por dentro. Cada vez que miraba a mi hijo, sentía como si un nudo se formara en mi garganta. Él me miraba con esos ojos puros, sonreía y no decía nada. Su silencio me gritaba preguntas que yo no podía responder. Mi esposa hacía todo para mantener la fe, terapias, médicos, oraciones. Va a hablar, ya lo verás, me decía con esperanza. Pero yo sabía que no se trataba de un retraso, ni de un diagnóstico, ni de genética. Se trataba de mí y de lo que había entregado. Me volví distante, empecé a llegar tarde, a encerrarme en el cuarto, a evitar tocar a mi propio hijo, como si mi presencia pudiera dañarlo aún más. El dinero seguía llegando, los negocios marchaban, pero mi alma estaba en ruinas. Cada carcajada de mi esposa era una herida, cada gesto de cariño de mi hijo, una daga, porque yo sabía que todo aquello que había conseguido venía manchado con el precio más cruel, el silencio de quien más amaba. Y lo peor era que no podía decir nada. ¿Cómo le explicas a tu familia que el Padre fue quien abrió la puerta para que el infierno entrara? Los sueños regresaron, pero ya no eran como antes, cuando soñaba con éxito, con aplausos, con poder. Ahora eran oscuros. En el primero estaba solo en una habitación sin ventanas, rodeado de susurros. No entendía lo que decían, pero sentía que me llamaban. En el segundo vi una figura. No tenía rostro, solo una silueta alta, envuelta en sombra, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Me observaba sin moverse. En el tercero, habló. Su voz era grave, profunda, como si viniera desde el fondo de la tierra. Aún falta. Desperté empapado en sudor, temblando. A partir de entonces, los sueños fueron más intensos. A veces despertaba con marcas en la piel. Otras veces, con la sensación de haber sido tocado. En casa, empezaron a pasar cosas extrañas. Las luces parpadeaban, objetos cambiaban de lugar, el aire se volvía pesado y mi hijo, él empezó a tener pesadillas. Aunque no podía hablar, despertaba agitado, llorando en silencio, con los ojos llenos de terror. Yo sabía que la entidad estaba volviendo, no por mí, sino por él, porque en los pactos oscuros, cuando el precio no se paga voluntariamente, el cobrador viene a buscarlo, y esta vez venía por sangre. La desesperación me empujó a buscar respuestas donde antes solo buscaba poder. Empecé a visitar centros espirituales, terreiros, curanderos, cualquier persona que dijera poder romper pactos o revertir maldiciones. Al principio mentía, omitía detalles, intentaba disfrazar mi culpa, pero las miradas que recibía lo decían todo. Algunos me rechazaban apenas les contaba parte de la historia. Otros simplemente se reían. Con lo que tú hiciste, eso no se rompe con una oración, me dijo uno. Una anciana, en una casa humilde, fue la única que me habló sin rodeos. Me miró con ojos que parecían atravesarme y dijo, lo que ofreciste ya fue aceptado. Y lo que él quiere ahora no se devuelve. Salí de allí con el alma más pesada que nunca. Volví a casa sin esperanza. Cada rincón parecía más oscuro. El ambiente estaba contaminado por algo que yo mismo había traído. Mi esposa comenzó a notarlo. ¿Qué está pasando contigo?, me preguntaba, pero no tenía fuerzas para contarle que el hombre con quien se había casado había vendido la voz de su hijo por un poco de éxito. Y ahora ni todo el dinero del mundo podía pagar el precio que el infierno estaba por cobrar. Apareció en una mañana cualquiera.
de esas que no prometen nada, pero traen el inicio de todo. Una clienta sencilla, con una Biblia gastada en las manos y un brillo en los ojos que contrastaba con el gris que yo cargaba. Entró a mi tienda buscando una vela blanca. «Es para orar por un vecino enfermo», dijo. Pero antes de salir, se quedó mirándome en silencio. Luego, con voz firme pero dulce, preguntó: «¿Puedo orar por ti también?». Me reí, sin humor, intentando disimular el temblor interno. «Estoy bien», respondí. Pero sus ojos no creyeron mis palabras. «Si un día quieres conversar, estaré esta noche en la iglesia de la esquina». Y se fue. Podría haberlo ignorado, podría haberlo olvidado, pero esa noche el insomnio me empujó hasta ese templo humilde, con bancos de madera y un pequeño grupo cantando sin micrófonos. Me senté en la última fila, escondido. Cuando ella me vio, sonrió y me hizo una señal para acercarme. Me senté a su lado. El pastor comenzó a predicar, y cada palabra era como una piedra derribando las paredes que había construido dentro de mí. Hay alguien aquí que intenta escapar de una cadena que él mismo forjó. Sentí que el aire me faltaba. Por primera vez, no tenía el control, y algo más grande me estaba llamando. Apenas crucé la puerta, el ambiente me golpeó como una pared invisible. No era hostilidad, era algo más profundo. El aire se sentía más pesado, como si mi cuerpo supiera que no pertenecía allí, pero mi alma rogara por quedarse. El lugar era simple, sin adornos, sin oro, sin incienso, pero estaba lleno de voces, de oraciones, de una paz que yo nunca había conocido. Me senté en el último banco, queriendo pasar desapercibido, pero sintiéndome como una llama en medio del hielo. Cuando la música comenzó, quise taparme los oídos, no por el ruido, sino por lo que provocaba en mí, una presión en el pecho, una angustia inexplicable, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrastrado hacia la luz contra su voluntad. El pastor empezó a predicar: Dios no busca perfectos, busca rendidos. Esas palabras me atravesaron. Quise levantarme, huir, pero mis piernas no respondían. Las personas levantaban las manos, lloraban, se quebraban. Y yo, que tanto me creía dueño del destino, comencé a temblar. Sentí que me deshacía por dentro. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. Por primera vez no estaba fingiendo. Por primera vez no era el hechicero. Era solo un hombre enfrentando todo lo que había sido en el único lugar donde no se podía mentir, delante de Dios. El culto aún no había terminado cuando el pastor se acercó a mí. No me preguntó nada, no me pidió permiso. Solo puso su mano en mi hombro y, con una voz firme, dijo: «Tú no eres lo que hiciste. Dios te conoce por tu nombre, no por tu pacto». Fue como si una grieta se abriera dentro de mí. De pronto, mi cuerpo comenzó a temblar. Un calor intenso me subió por la espalda. El aire se volvió denso, como si no pudiera respirar. Caí de rodillas sin entender por qué. Sentí que algo se agitaba dentro de mí, como una fuerza que no era mía, luchando por permanecer. El pastor oraba fuerte, con autoridad. No era contra mí, era contra lo que yo llevaba dentro. Palabras que jamás había escuchado retumbaban en el lugar. «Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Deja este cuerpo ahora», yo gritaba, no con mi voz. Era como si algo hablara a través de mí. Las personas oraban, algunas lloraban. Sentí que estaba en medio de una batalla invisible, una guerra entre la oscuridad que yo había invocado y una luz que me buscaba desde hacía mucho. Y entonces, de un momento a otro, una presión inmensa salió de mi pecho. Caí hacia atrás, exhausto, vacío, pero por primera vez en años, en paz. Esa noche volví a casa como un hombre que había perdido una batalla, pero ganado la vida. Me acosté sin decir palabra. No tenía fuerzas para explicar lo que había vivido, ni siquiera para entenderlo. Solo dormí.
y dormí como no lo hacía desde que sellé aquel pacto, sin voces, sin sombras, sin presión en el pecho. Al amanecer, el silencio fue interrumpido por un sonido que me heló la sangre. Caminé hacia la habitación de mi hijo, sin querer ilusionarme. Mi esposa estaba sentada en el borde de la cama, con las manos en la boca, llorando. Dijo algo. Me dijo entre lágrimas. Me acerqué. Mi hijo me miró, sonrió y con una voz frágil, como un susurro nacido de otro mundo, dijo: «Papá». Me arrodillé, lloré, reí. Lo abracé como si el tiempo se detuviera. No lo podía creer. Aquel niño por quien había llorado en silencio, aquel pequeño que creía condenado por mi culpa, hablaba. No hubo médicos, no hubo terapias nuevas, no hubo explicación científica, solo hubo oración y milagro. En ese momento entendí que Dios no solo me había perdonado, también me había devuelto lo que más amaba. Aquella voz que el infierno había intentado arrebatar fue restaurada por el cielo y nada, absolutamente nada, valía más que eso. Desde ese día, todo cambió. No me refiero a la cuenta bancaria ni a los bienes materiales. Me refiero al alma, al peso que desapareció, a la voz que volvió a llenar mi casa. Dejé los negocios donde antes manejaba poder, influencia y oscuridad. Vendí lo que tenía que vender, cerré puertas que nunca debía haber abierto y empecé de nuevo, sin prestigio, sin aplausos, pero con paz. Me convertí en un hombre diferente, uno que ya no vive por ambición, sino por propósito. Hoy camino con humildad, sabiendo que fui rescatado del abismo por gracia, no por mérito. Asisto a la iglesia con mi esposa y ver a mi hijo cantar, reír y hablar como cualquier otro niño es mi mayor riqueza. A veces la culpa quiere volver. A veces el pasado me susurra, pero levanto la cabeza, miro al cielo y recuerdo: Dios me dio una segunda oportunidad. Muchos de los que conocieron mi historia anterior me dieron la espalda. Otros aún no entienden, pero yo no necesito que me entiendan. Solo necesito seguir caminando, porque descubrí que el verdadero poder no está en manipular el destino de otros, sino en dejar que la luz de Dios transforme el mío. Y eso no lo cambiaría por nada en este mundo.